Bueno, la clase pasada empezamos a ver funciones de 2 y 3 variables y y bueno, y quedó pendiente el ejercicio 1792 que muestro aquí en la pantalla. Era encontrar, hallar y representar el dominio de las siguientes funciones. Creo que en clase hicimos el inciso A, quedaron pendientes los demás ejercicios. Ok, entonces, ¿cómo les fue? ¿Me pueden decir? Profe, yo a estos no les entendí nada. ¿De qué no entendiste? Pues, ¿qué hacer exactamente? Pues era encontrar el dominio de las funciones. En este caso es una función de 2 variables. Tienes que encontrar la pareja ordenada X y Y que hace que el Z sea un número real, ¿ok? Como lo hicimos la clase pasada. Si notas la forma de la función del inciso A, Z es una raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Bueno, entonces hay una restricción ahí. Como estás teniendo raíz cuadrada, entonces debes de pedir que lo que esté dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual a 0. Lo mismo sucede con la función B. La función B, que es lo que tienes que pedir a la raíz cuadrada, que lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces tienes que resolver para X y para Y. Tienes que ver cuál es la región del plano R2 que sea el dominio de la función Z que hace que Z tome un número real, tome un valor real. El inciso C es, como estamos hablando de un logaritmo, en este caso, ¿qué le debes de pedir a lo que está dentro del logaritmo? Que sea mayor a 0. Exacto, que X más Y sea mayor a 0 y empiezas a trabajar y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, para el inciso E, que vas a pedir que 1 menos X cuadrado sea mayor que 0 y además 1 menos Y cuadrado sea mayor a 0, ¿ok? Mayor o igual a 0. Entonces son restricciones que tienes que pedir. De la misma manera, para el inciso M, tienes que pedir, como estamos dividiendo, entonces tienes que pedir estrictamente que y menos raíz de x sea mayor a 0, ¿ok? Eso es lo que, pues eso es lo que tienen que analizar. ¿Sí? Ahora, ¿alguien hizo el inciso B? ¿Alguien hizo el inciso C? A ver, ¿algún voluntario que haya hecho algún ejercicio de estos? A ver, ¿alguien hizo estos ejercicios? A ver, Sandra Camargo, ¿hiciste alguno? De esos no, es que no les entendí muy bien. Marco Antonio Palma. No, profe, es que no, todavía no sé cómo, o sea, no me doy una buena idea. Sí, pues ya hice un ejemplo. Sí, Vuelvo a repetir. pero La idea que o ustedes sea, practican, ¿perdón? la duda que tengo es si se toman las dos,
incógnitas X y Y. Por ejemplo, en la primera, en la A es 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Tiene que ser mayor, todo eso es mayor o igual a 0. Sí, porque es una raíz cuadrada. Ujú. Pero entonces Este, tenemos que hacer la desigualdad con las dos incógnitas. No por sí, separado, las juntas. con dos variables, claro. Ok, Eh, gracias, profe. a ver si la mano el que ha hecho alguno. Bueno, tienen que practicar, si no, no les va a poder, si esto viene en el examen van a tener problemas, ¿no? Entonces tienen que practicar esa parte, no hay de otra. Voy a hacer el inciso C y con eso pasamos a los otros ejercicios. Tienes que seguir trabajando estos ejercicios. Entonces ya no voy a volver a estos ejercicios, tienen que trabajarlos. Si tienen alguna duda me dicen, pero este, no hay de otra, tienen que trabajarlos. Bueno, el inciso C es, pongan atención por favor para que le entiendan, si no, no le van a entender. El inciso C es Z es igual al logaritmo natural de X más Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, como estamos hablando del logaritmo natural, el logaritmo natural eh, solamente se aplica cuando toma el logaritmo de valores positivos, ¿ok? De hecho, no puede ser cero, el logaritmo de cero no está definido. Entonces, lo primero que hay que pedir aquí es que X más Y sea mayor que cero. Ok, X más Y sea mayor que cero. Entonces, esa es la condición. ¿Sí? Si se ponen a trabajar aquí, por ejemplo, si despejan Y, ¿cómo les quedaría? Y mayor que ¿quién? menos X. Y mayor que menos X, ¿ok? Bueno, entonces una forma de representar el dominio de Z es en términos de conjunto. Lo pueden escribir así. Es el conjunto de puntos X y Y en el plano R2 tal que Y sea mayor que X, que menos X, perdón. ¿Sí? Esa es la condición que debe cumplir todos los puntos que están en el dominio deben satisfacer esa condición. Ok. Bueno, ese es el dominio. Si ya lo encontramos. Ahora vamos a representarlo gráficamente. No hay que perder de vista esta desigualdad. Aquí es mayor que Y es mayor que menos X. Entonces vamos a hacer la gráfica de la región. Bueno, este es el eje X, este es el eje Y. Ahora aquí para facilitar voy a graficar Y igual a X. Y igual a menos X. ¿Cuál es la gráfica Y igual a menos X? Es aquella que viene así. Es una recta que viene decreciendo, tiene pendiente menos 1. Y continúa para arriba y para abajo. Ok, esta es la gráfica de Y igual a menos X. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda?
¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno, si regresamos al conjunto dominio, fíjense bien, dice, son todos los puntos en R2 tales que Y es mayor que menos X. Esa es la condición. Son todos los Y mayores que menos X. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa región va a estar arriba de la recta o abajo de la recta. ¿Arriba? Va a estar arriba de la recta, exacto. Entonces, todos los puntos que caen arriba son todos los puntos que caen aquí. ¿Ok? Bueno, esto que está en rojo es el dominio de Z. El dominio de la función Z. ¿Ok? Bueno, espero haya quedado claro esta parte. Lógicamente, los que están debajo no son parte del dominio. Por ejemplo, ustedes pueden hacer tomen cualquier punto en esta región. Por ejemplo, este es el punto. ¿Cuál es el punto este? Menos 1 como menos 1. Ahora, si ustedes calculan logaritmo de menos 1, este no existe. Es por eso que ese punto que está en esa región no es parte del dominio. Este punto no pertenece al dominio de Z. ¿Ok? Espero haya quedado claro. ¿Sí? Entonces, si se le pide en el examen, encuentre el dominio, la pregunta está en el dominio Z, es el conjunto de puntos en R2 tales que Y es mayor que menos X para este caso. Ahora represente gráficamente el dominio, es lo que hice del lado derecho. ¿Sí? Una cosa es encontrarlo y otra cosa es representarlo gráficamente. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces lo que queda es que se ponga a trabajar los otros ejercicios, no hay de otro, ¿ok? Si llegaran a tener duda de algún ejercicio que hayan hecho, me lo dicen, pero ya no vuelvo a regresar a este tema, si no me preguntan, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Los siguientes ejercicios fueron de derivadas parciales, aquí está. Entonces les había encargado estos 27 ejercicios. Yo espero que lo hayan trabajado. Es una manera de practicar las derivadas parciales. Aquí les pedí calcular las primeras derivadas parciales de cada función. Ok. A ver, está Ronaldo. Sí, profe. ¿Qué ejercicio hiciste? No los hice, profe. Tienen que practicar, si no se les va a complicar el curso. Elvira Young. Está Elvira Young. Sandra Camargo, ¿cuáles hiciste? Casi todos. Muy bien, excelente. Ahorita lo revisamos. Cassandra Hernández. Yo intenté hacer todos, profe. Ok. Sí, no debe haber complicaciones. Luis Miguel Gómez Palomino, ¿cómo te fue con los ejercicios?
Yo no los hice, profe, me complicaban, entonces ando repasando esto para hacerlos. Bueno, recuerden que esto es de derivadas. Este es un tema que ya se vio para una variable, para dos variables es algo similar. Solamente la diferencia es que cuando derives con respecto a una variable independiente, la otra es fija y constante. Ok. Y ahora, ¿por qué hay tan poquitos? ¿Qué sucede? ¿Tienen algún trabajo después de clases o Examen. tiene examen? ¿A qué horas? A las 12. Ah, bueno, todavía falta mucho, ¿no? Bueno, vamos a revisar algunos ejercicios. Bueno, el inciso A, el número 1 lo hicimos en clases. El número 2 no está nada complicado. ¿Cuál es la derivada de G con respecto a S? ¿Me pueden decir? Ese es directo, pues no hay mucho que pensar. ¿Cuál es la derivada de G para el número 2 con respecto a S? Profe, a mí me salió 10s menos 5t de s cuadrada menos st más t cuadrada elevado a la cuarta. Ok, sí. Como están derivando con respecto a S, va a ser 5 veces lo que está entre el paréntesis a la 4. Luego tienen que derivar lo que está como base con respecto a S, sería 2S menos T. Y eso es todo. Ahora, cuando deriven con respecto a T, va a ser muy similar. Va a ser 5 veces eso a la 4, menos S más 2T. Esa sería la derivada con respecto a T. Entonces, el problema número 2 no debe haber ninguna complicación, ¿no? El inciso número 3, el inciso número 3 es h de u de b es igual a e a la u cuadrada menos b cuadrado. ¿Cuánto les dio la derivada de h con respecto a u? A mí me dio e a la u cuadrada menos v cuadrada por 2u. Por 2u, muy bien. Ahora, ¿cuál es la derivada de h con respecto a v? E a la u cuadrada menos v cuadrada por 2v. Menos 2v. Ahí te falta Menos el sí. 2v, perdón. Sí, porque es menos v cuadrada, entonces el signo no te lo puedes quitar. La número 4 igual es aplicación directa de la fórmula. Ok. Todos están viendo la proyección de los ejercicios en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Porque la número 4 es logaritmo de x cuadrado más 2y cuadrada. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de la número 4? 2x sobre x cuadrada más 2y cuadrada. Muy bien. ¿Y la derivada con respecto a y cuánto es? 4y sobre x cuadrada más 2y cuadrada. Ujú. Sí, muy bien. O sea, la número 4 es directa, ¿no? Y la número 5 igual es elemental, ¿no? La derivada de la función número 5 con respecto a x es 2x y la derivada de la función número 5 con respecto a y es 2y. Ok. Entonces no debe haber ningún problema, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tuvieron problemas con la número 6? No. Muy bien, entonces, le digo, no son nada complicadas estas derivadas, la número 6, ¿cuál es la derivada con respecto a x? ¿Cuánto les quedó? Menos 4y sobre x cúbica.
Muy bien, menos 4y sobre x cúbica. Esa sería la derivada de f con respecto a x. ¿Y cuánto les quedó la derivada de f con respecto a y? 2 sobre x cuadrada. Exacto, 2 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y al final, me digo, no es nada complicado. ¿Sí? Entonces simplemente hay que tener cuidado. Bueno, voy a hacer nada más para... ¿No hay ninguna duda sobre algún ejercicio que se les haya complicado? Sí, yo tengo una duda. Dime. En el 18, ¿Qué duda tienes? por ejemplo, cuando derivo con respecto de x, es logaritmo natural de x más y sobre x menos y. Me da igual a x menos y sobre x más y. O sea, las invierto y ¿Así lo te quedó? multiplico. Ajá. No, bueno, cuando lo multiplico. Bueno, déjale mando una foto mejor. Pues a ver, para verla, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta, comentario? Sí, profe, hoy yo tengo una pregunta. En la 20, es seno cuadrado de s cuadrado a menos 1, ¿no? Menos t. Sí, perdón, menos t. Ujú. Esa multiplico seno de s cuadrado a menos 1 por seno de s cuadrado, perdón, menos t. Multiplica seno de s cuadrado menos t por seno de s cuadrado menos t. Ajá, y Es saco la derivada equivalente, de sí. cada uno. Sí, es lo mismo. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Bueno, vamos a mirar el ejercicio 18. Él lo subió, ¿cómo se llama? ¿Quién lo subió? Cassandra. Ah, Cassandra. Bueno, vamos a mirar. Igual lo estoy proyectando en la pantalla. Bueno, entonces, muy bien, Cassandra. Entonces derivas con respecto a x. Siempre ya les he dicho que cuando trabajan con logaritmo, utilicen las propiedades antes de derivar, porque se les facilita más. Digo, no estoy diciendo que con esto que sea incorrecto lo que hagan, pero se lleva menos tiempo. Bueno, sí te quedó, Cassandra. Te quedó x menos y. Ok, luego el segundo término que está multiplicando, supongo que es la derivada de x menos y sobre, perdón, la derivada de x más y sobre x menos y. Ok. Sí. Y te quedó eso. De hecho, puedes simplificar todavía porque tienes x menos y arriba y abajo tienes x menos y al cuadrado. Entonces te quedaría 2y por x más y por x menos y. Entre x menos y por x más y. Ok, ahorita la revisamos esa 18. Vuelvo a repetir, siempre apliquen eso, o bueno, es una sugerencia válida. Ahora, si se quieren complicar un poco más la vida, pues no lo utilicen, ¿no? Bueno, ¿qué número ese es el 18, no? Es f de xy igual al logaritmo de ¿quién? De x más y sobre x menos y. Ok, esta es la función. Es lo que les comentaba, siempre utilicen propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un cociente, aquí en China,
es logaritmo de x más y menos logaritmo de x menos y. Bueno, al aplicar esta propiedad se evita muchos, se les facilita demasiado, ¿no? Entonces empiezan a derivar la derivada parcial de f con respecto de f con respecto a x va a ser bueno, entonces derivan esta función, sería 1 sobre x más y, ok, menos 1 sobre x menos y. Ahora si te das cuenta aquí, ya terminé la derivada. Solamente lo que hago es simplificar, sería x menos y menos x más y. Todo eso lo divido entre x más y por x menos y. Bueno, simplifico arriba, entonces me va a quedar, se van a ir las x y me va a quedar menos 2y sobre x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda sobre el procedimiento? No. Entonces vuelvo a repetir, este camino es mucho más fácil. Primero aplicar las propiedades y luego derivar. Ahora si quiero omitir eso, bueno, pues tienen esa forma de elegir, ¿sí? Pero esto facilita mucho. Siempre tengan cuidado con los logaritmos. Eso es, de la misma manera calculamos la parcial de f. Con respecto a y. Y ahora mucho ojo, va a ser con respecto a y, entonces va a ser 1 sobre x más y menos sobre x menos y, pero la derivada aquí de menos y es menos 1. Ok. Entonces va a ser 1 sobre x más y más 1 sobre x menos y. Bueno, si ustedes hacen operaciones, van a llegar a que tienen 2x sobre x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Bueno, entonces vuelvo a repetir, es cuestión de practicar, no hay de otra. Es cuestión de practicar para que se vayan enfrentando a diferentes situaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, el problema 7 no está complicado. El problema 8 es aplicar la regla del cociente. El problema 9 igual. ¿Cuánto les quedó la derivada del 9 con respecto a ese? T por 2s menos 1 sobre t al cubo. La derivada con respecto a ese, perdón. Sí. AT por 2s menos 1, perdón, más t a la menos 3, ¿no? ¿Sí? Y cuando es con respecto a t, va a ser s cuadrada menos s, menos 3st a la menos 4, ¿no? Ok. Bueno, el ejercicio 10 es igual muy simple. La parcial con respecto a x, ¿cuánto es del 10? Y a la x y más 1. Muy bien.
Y cuando es con respecto a y va a ser x por e a la x y más 1. Ok, es algo similar. Bueno, la número 11, cuando deriven con respecto a x va a ser logaritmo de y más y entre x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando derive la número 11 con respecto a y va a ser x entre y más logaritmo de x. ¿Sí? La número 12 se hay que aplicar el cociente. La número 13 es igual muy simple, ¿no? La derivada va a ser 5 por e a la s más e a la t a la 4 por e a la s. Ok. Va a aplicar la propiedad del logaritmo sobre el ejercicio 15, sobre el ejercicio 18 igual, para que se les facilite. Bueno, voy a hacer la 20 y con eso, si no hay ninguna duda, con eso termino esta parte. Muy bien, entonces... Bueno, la número 20, ¿cuál es el ejercicio de la 20? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El 20, la función de s, t es igual a seno. ¿Sí? ¿F de s de t? Es igual a seno cuadrado de s cuadrada menos t. Bueno, fíjense bien. Hace rato Palma me preguntaba dos cosas. ¿Sí? Bueno, me preguntó una cosa, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver así. Esto es igual a tener seno de s cuadrada menos t por seno de s cuadrada menos t. O sea, eso es cierto. Eso no cabe duda. La otra cosa que es cierta es igual, es esta. Que esto es tener entre corchetes seno de s cuadrada menos t elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces yo voy a trabajar con esta parte. Voy a trabajar, la voy a trabajar así. ¿Sí? Entonces la voy a trabajar de esta forma. Este es f de c de t. Bueno, entonces empezó a derivar parcial de f de c de t con respecto a s. Va a ser, aplico la derivada y está la regla, está la regla de la cadena implícita. Entonces va a ser 2 veces seno de s cuadrada menos t a la 2 menos 1 es 1. Por la derivada parcial con respecto a s de la función que está dentro, que es seno de s cuadrada menos t. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Entonces sería 2 veces seno de s cuadrado menos t. Ahora la derivada de seno, recuerden que es coseno. Coseno de s cuadrado menos t. Coseno de s cuadrado menos t. Ahora, ¿por qué no voy a derivar?
por la derivada parcial con respecto a t de s cuadrado, perdón, con respecto a s, no, perdón, aquí me equivoqué. Con respecto a s de s cuadrado menos t. Muy bien, entonces esa es la última derivada, sería 2 veces seno de s cuadrado menos t por coseno de s cuadrado menos t. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de s cuadrado menos t con respecto a s? 2s. Entonces juntan este término con este. Puedo hacer 4s por seno y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, profe. Bueno, entonces lo que queda es que haga 1000 ejercicios para que se vuelvan expertos, ¿sí? Por ejercicios no paren, les voy a mostrar, ustedes tienen estas copias, son de 50 páginas. Aparte, bueno, tienen las notas y tienen el problemario. En el problemario hay muchos ejercicios, ¿sí? Si se dan cuenta, es una hoja, es un archivo de 27 hojas. Entonces, por ejercicio no se pueden quejar, hay muchos, ¿sí? Entonces, es cuestión de que trabajen. Muy bien. Hasta aquí no hay ninguna duda. Muy bien, entonces vamos a ver ahora derivadas parciales de orden superior, ¿sí? Ya vimos las derivadas parciales de primer orden, que vienen siendo las primeras derivadas parciales. Ahora vamos a ver este tema, ¿ok? Entonces, como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar las segundas, terceras derivadas parciales de una función de varias variables, siempre que tales derivadas existan. Las derivadas de orden superior se denotan por el orden al que se hace la derivación. Por ejemplo, la función z tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Por ejemplo, la derivada parcial de x de la derivada parcial de la función con respecto a x se simboliza así. Es la derivada al cuadrado de f en la derivada de x. Eso simboliza que 2 veces va a ser derivada con respecto a x. A mí se me facilita mucho usar mejor. Yo uso mucho f de x. Sí, se me facilita mucho. Pero como quieran usarla. Cuando vean f de x significa que van a derivar la función 2 veces con respecto a x. Ahora, derivar 2 veces con respecto a y es f de y. Es la derivada parcial de la derivada parcial con respecto a y. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces f de x va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a x. F de y va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Ahora podemos también combinarlas. Cuando digo combinarla es primero derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces tengan en cuenta este signo, ¿sí? Cuando vean f, su índice x y y, significa que primero es con respecto a x y luego con respecto a y. En el orden va de izquierda a derecha. Ok. A ver, ahora, luego se puede derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x, ¿sí? Bueno, aquí hay una nota muy importante. Observar que los tipos de notación para las derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes para indicar el orden de derivación. Por ejemplo, se utilizan la delta, que es la de encorvada. La derivada va del orden de derecha a izquierda, primero con respecto a x y luego con respecto a y.
Y el otro orden es primero es de izquierda a derecha. Primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Se puede recordar el orden de ambas notaciones observando que primero se deriva con respecto a la variable más cercana a F. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo van a tener las derivadas parciales de segundo orden? Sí, profe. Esto es simbología, ahorita vamos a hacer un ejemplo. F de X, vuelvo a repetir, es derivar dos veces la función con respecto a X. F de Y significa derivar la función dos veces con respecto a Y. F de X y ya cambia porque es primero derivar con respecto a X y luego con respecto a Y. ¿Ok? Ahora, F de Y de X es primero derivar con respecto a Y y luego con respecto a X. Bueno, tenemos este teorema muy importante. Fíjense bien, es derivadas parciales de segundo orden, de orden superior. Si f es una función de x y y, tal que f de x y f de y son continuos en un disco abierto R, entonces para todo x, y en R, las mixtas son iguales. F de x, y es igual a f de y de x, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver estos ejemplos. Si está claro ese teorema, el teorema nos dice que las mixtas son iguales siempre y cuando sean continuas en un disco abierto, ¿ok? Esa es la condición. El ejemplo, y se hallan las derivadas parciales de segundo orden y determina el valor de f de x de y en menos 1, 2. Bueno, aquí tenemos la función. Vamos a calcular primero f de x. Bueno, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser 3y cuadrada más 10xy cuadrada. La derivada parcial de f con respecto a y va a ser 6xy menos 2 más 10x cuadrada por y. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, Sí, luego profe. después se deriva cada una de estas respecto a x y con respecto a y. Bueno, ahora voy a derivar esta función que tengo aquí, la voy a derivar otra vez con respecto a x. La derivada con respecto a x va a ser 10y cuadrada, aquí está. Y esta la voy a derivar con respecto a y, va a ser 6x más 10x cuadrada. Ahora voy a calcular f de x de y. Fíjense bien qué significa f de x de y. F de x de y significa que la f de x la voy a derivar ahora con respecto a y va a ser 6y más 20xy. Aquí está. F de y de x significa que voy a derivar la que obtuve con respecto a y la voy a derivar con respecto a x y va a ser 6y más 20xy. Hay que notar que las derivadas parciales mixtas son iguales. Hay que notar esa parte. Ahora voy a evaluar en menos 1, 2 y la derivada parcial en menos 1, 2 pues simplemente va a ser 12 menos 40 y eso es menos 28. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, Dime. siempre, bueno, ahí dice que la derivada de f de x, y, ¿no? En la primera derivada. Sí. Al último tenemos que hacer las 4 derivadas. Sí, si les piden las derivadas de segundo orden son 4. Si tuvieran una función de 3 variables harían 8. Sí. Ok, Sí, gracias. siempre van a ser 4. Bueno, vamos a hacer Profe, algunos. Sí, dime. ¿y las últimas dos siempre van a ser iguales? Sí, bajo esta condición del teorema. Siempre van a ser iguales si f de x, y f de y, x son continuas. Sí, si hay continuidad. Pero normalmente sucede eso, sí. No tenga ninguna duda. ¿Y a qué se refiere con eso de que son continuas en un disco abierto? Son continuas, recuerden que son funciones de dos variables. Imagínense un disco abierto es como un círculo en el plano. Es un círculo en el plano. Eso significa. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, a ver, aquí les muestro. A ver, hagan estas, por favor. Creo que son las mismas de aquí. Déjenme ver. Son diferentes, no sé por qué. Mm.
Bueno, vamos a ver Bueno, a ver, la que hicimos fue esta, ¿no? Ahora ustedes van a hacer el ejemplo 2, ¿lo van a hacer, por favor? El ejemplo 2, aquí está. Y van a hacer los demás ejercicios. ¿Sí? Creo que estas que tienen aquí ustedes no vienen en sus copias. ¿Sí? Entonces, si le quieren tomar una foto, por favor, y luego la pegan en algún lugar para que la trabajen. ¿Estas le toman foto, por favor? ¿Ya le tomaron foto? Ya, profe. Ya, Bueno, profe. entonces empiecen a trabajar hagan el ejemplo 2 y en la parte de ejercicios. Para las siguientes funciones, calcular las 4 derivadas parciales de segundo orden. Observar que las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales. ¿Sí? Empiecen, por favor. Sí. Entonces empiecen con el ejemplo 2 y luego se van a los ejercicios. Bueno, les doy algunos minutos para que empiecen a trabajar. Voy a pasar lista. Berenice Aguilar. Elena Berenice. Profe. Mónica Montserrat. Presente. Ronaldo Damián. Presente, profe. Elvira Yo. Sandra Camargo. Presente. Enrique Carvente. Lidia Chapero. Presente. Abraham Gallegos. Presente, profe. Perla Brianet. Presente. Luis Miguel Gómez. Presente, profe. Juan de Jesús Gutiérrez. Juan de Jesús Gutiérrez. Profe, Presente. Presente, profe. Dime. es hasta el inciso F, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Jair Hernández. Huberto. Cristal. Presente. Sandra Lisbeth. Presente. Antonio Hernández. Edwin Azael. Edwin Azael no está. Ingrid Saraí. Presente. Norma Elizabeth. Presente. Víctor Manuel López. Presente, profe. Jorge Luis López. Jorge Luis. Aquí. Presente. Wendy Joana. Del Carmen. Presente. Margarita. Presente. Jair Alexis. Presente. Ángel Nicolás. Esmeralda Nava. Presente. Marco Antonio Palma. Presente.
Abacú Yael, Presente. María del Rocío Soriano, está Soriano Fleischer, Viviana, Citlali Viviana, bueno, ¿cómo van con los ejercicios? Por favor, si tienen duda me dicen, no esperen a que se les complique más. Para eso estoy aquí. Profe, yo tengo una duda.
¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? No, profe. Bueno, voy a hacer bueno, voy a hacer uno y ustedes terminan los demás. Entonces pongan atención, por favor, y luego continúo. Entonces aquí tenemos la función f de xy. F de xy es igual a coseno de xy. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces voy a empezar a derivar con respecto a x. La derivada de x. La derivada de coseno, ¿cuánto es? Es menos seno de xy. Menos seno de xy. ¿Por quién? Y Por y. Luego voy a derivar con respecto a y. Con respecto a y va a ser igual a menos seno de xy con respecto, ahora aquí va a ser x, ¿no? Bueno, hasta ahí no hay dudas. no, profe. Bueno, ahora vamos con la f de x de x. F de x de x. Hay que notar aquí que ya es constante, entonces la puedo sacar de la derivada. Entonces voy a derivar con respecto a x seno de xy. Bueno, y esto va a ser menos y. La derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno de xy por la derivada de x por y con respecto a x va a ser y. Bueno, por la menos y que está afuera sería menos y cuadrada por coseno de xy. Bueno, ¿hasta aquí está claro? Sí. Ahora vamos con f de y de y. Ocurre algo similar, x es constante. Entonces la puedo sacar de la derivada. Y va a ser la parcial con respecto a y. De seno de xy. Bueno, entonces esto va a ser menos x por coseno de xy. La parcial con respecto a y sería aquí, sería x. Entonces aquí sería menos x cuadrado. Bueno, hasta aquí no hay dudas. Bueno, ahora voy a calcular f de x, f de y, f de xy. Recuerden que f de xy, f de xy es la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y. Ok, ¿de quién? De f de x. Y esto es la derivada parcial con respecto a y. De
de esta función que está arriba. Sería menos y por seno de xy. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces Sí. empecemos a derivar. Va a ser primero aquí menos 1, que es la derivada de menos y, por seno de xy. Voy a aplicar la regla de producto. Más, aquí va a ir menos y. Luego por la derivada de seno con respecto a y, que sería coseno de xy. Por x. Ok, entonces reacomodando me quedaría menos seno de xy. Menos x por y. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces ustedes hacen de manera similar f de y de x. Ok. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Si, por ejemplo, tengo la de z es igual a 3xy al cuadrado, entonces f de x me queda 3y al cuadrado. Cuando saco f de xx, ¿cómo me va a quedar si ya no 0. tengo x? ¿Cero? Va a ser 0, porque no depende de x ya. Ok, gracias. Va a ser 0. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Pregunta o comentario? Bueno, vamos a ver ahorita lo que es la regla de la cadena. Entonces pongan atención, por favor. Y vamos a ver la cadena para el caso de una variable independiente. Entonces tengo una función z que depende de x y de y, donde f es una función derivable de x y de y. Ahora, si x es función de t y y es función de t, donde g y t son funciones derivables de t, entonces z es una función derivable de t. Entonces la derivada de z con respecto a t es la parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a θ. Noten, si se dan cuenta, aquí tengo la derivada de z con respecto a t y aquí tengo la parcial de z con respecto a x, porque z depende de x y de y x solamente depende de t, por eso aparece la derivada de una variable. ¿Ok? Entonces veamos este ejemplo. Sea z igual a x cuadrada por y menos y cuadrada, donde x es seno de θ y y es igual a la θ. Entonces vamos a aplicarle la cadena. De acuerdo con la regla de la cadena, para una variable independiente se tiene lo siguiente. La derivada de z con respecto a t es la parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Bueno, ¿cuál es la parcial de z con respecto a x? Va a ser 2xy, ¿no? La parcial de z con respecto a x va a ser 2xy. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a t? Va a ser coseno de t. Ahora, la parcial de z con respecto a y va a ser x cuadrada menos 2y. La derivada de y con respecto a t va a ser esta. Lo que tengo que hacer ahora es sustituir lo que vale x y y. ¿Ok? Y al final me queda esta expresión. ¿Sí está claro? No, profe. No, que no entendiste. La derivada parcial de z respecto a x, dijo. Sí, a ver, mira esta fórmula.
Aquí Z depende de X y de Y, X depende de T, Y depende de T. Entonces, para encontrar la derivada de Z con respecto a T es la parcial de Z con respecto a X por la derivada de X con respecto a T, más la parcial de Z con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. ¿Ok? Lo que quiere decir. En este caso, estoy aplicando la fórmula. Aquí está la fórmula. Entonces empiezo a derivar. ¿Cuál es la parcial de Z con respecto a X? Va a ser 2XY. Esa es la parcial de Z con respecto a X. ¿Cuál es la derivada de X con respecto a T? Va a ser coseno de T. Luego más la parcial de Z con respecto a Y va a ser X cuadrada menos 2Y. Por la derivada de Y con respecto a T va a ser Y a la T. Y eso es lo que tengo aquí en los corchetes. Luego lo que hago es sustituir lo que vale X y Y. X es igual a seno de T y Y es igual a E a la T. ¿Ok? X es igual a, vuelvo a repetir, seno de T y Y es igual a E a la T. Entonces sustituyo, hago operaciones y al final me queda esta derivada. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, a ver, para que practiquen un poco más. Profe, esas se dejan hasta ahí, o sea, ya no se le saca f de x, x. No, ya no, pues hasta ahí queda. No Ah, puedo bueno. hacer más. A ver, ustedes hagan por favor la estoy mostrando en la página. Hagan la 1856 y hagan estas, por favor, estas tres. Aquí está. 1856, 1857 y 1858. Lógicamente para este momento solamente les va a alcanzar, van a alcanzar a hacer la 1856. A ver, empiecen por favor.